a este coloquio del ciclo organizado por este instituto. Invitamos a gente variada, no solo del ámbito de la ciencia de materiales o la física o la química, sino intentamos también variar, y parece que el tema tiene cierto atractivo para muchos de nosotros. Os presento a Fernando, pero muchos lo habréis visto en, no sé, es que uno enchufa la tele y te lo encuentras con todo. Entonces, Fernando es investigador del CSIC, profesor de investigación en el Museo de Ciencias Naturales, y lleva el grupo de Ecología y Cambio Global. Ha publicado más de 400 publicaciones, es de los españoles que trabajan en este ámbito con más citas. Y bueno, pues como digo, al final los currículums es leer los premios casi. Pues en el 2021 recibió el premio Jaume I y el premio de Comunicación Ambiental de la Fundación BBVA. En 2024 pues ha recibido el Planet Earth Award de la Alianza de Científicos del Mundo y la Medalla de Oro de la Cruz Roja por su labor divulgadora y de concienciación ecosocial. ¿De acuerdo? Todo lo podéis seguir si ponéis Fernando Valladares y ponéis la salud de la humanidad, por ejemplo, pues ahí sale todas sus reflexiones. Y en los 2 últimos años pues ha publicado varios libros. Uno es La Recivilización, en el 2023. Hace poco estuve en el acto de presentación del libro de las pandemias, de que es la colección que sabemos de, y también está otro con otro agente como Turiel y demás, pues en el final de las estaciones, ¿no? Es decir, bueno, esto que estamos viviendo casi a diario, de que ya el clima no es el que es, ¿no? Decir sencillamente que es una persona que está en muchos frentes, y seguramente porque la salud del planeta lo requiere. Es bastante activista y beligerante, pero como lo cataloga mi hija, que está estudiando ecología, es del ecologismo suave y tranquilo, pero valiente, ¿no? Entonces, y no cae sobre todo en el tema del pesimismo radical, ¿no? Siempre intenta abrirnos, digamos, la parte de esperanza, y es referente pues para mucha gente joven. Especialmente a mí sí que eso me llama mucho la atención, ¿no? Y que luego como divulgador pues usa todo tipo de herramientas, vídeos, conferencias, podcasts. Ahora ha estado en un grupo de teatro haciendo lo del zumo de remolacha, es decir, se lanza a todo, ¿no? Y bueno, también que desespera a muchos, y también recibe muchas amenazas, y entonces también, es decir, la gente pues le ha apoyado, y las asociaciones, un montón, casi 1 millar de asociaciones de muchos ámbitos te apoyaron cuando empezaste a recibir amenazas, como mucha gente recibe, realmente en cuanto uno habla de estas cosas lo queman. Y nada más, sencillamente aquí está con nosotros y todos tuyos. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, un placer. Después de que le presenten a uno siempre solo queda defraudar. Así que voy a defraudar. Hay muchos temas que me gustaban hoy traer. He hecho un popurrí de temas más actuales, de temas más clásicos. Me remontaré al 2022, ya veréis por qué. Y luego quizá en el turno de preguntas podemos sintonizar con lo que más os haya llamado la atención o más os preocupe de las múltiples cosas que hoy voy a abordar. En la biosfera, que es esa capa muy finita del planeta, que además es la capa diferencial, es lo que más distinto es de los demás planetas que sepamos, ya esa capa llamada biosfera ya no está caracterizada por la vida, ya predomina la antropomasa, ¿no? Fijaros que mientras estábamos confinados en el 2020, con un error de 6 años arriba o abajo, el Hacham y colaboradores calcularon que los materiales, plásticos, metales, asfaltos, ladrillos, grava y cemento, que siguen esa curva exponencial, se cruzó con la biomasa, que es esa línea verde, que iba bajando muy poco a poco, en esa escala de teratoneladas apenas se aprecia, va bajando muy poco a poco, pero lo que destaca es la subida exponencial de lo artificial. Mientras estábamos confinados, yo creo que además es una especie de belleza poética, mientras estábamos todos en casa sin poder salir, viendo la naturaleza pasar por delante de nuestros cristales, lo artificial superó ampliamente a lo natural. Si nos preocupa la tecnosfera, bueno, pues la tecnosfera es esas cosas que la mayoría de ellas no hacen falta y que extendidas por el planeta de forma uniforme por la parte terrestre emergida de los mares, serían 50 kilos por metro cuadrado, es decir, más o menos un yo en un trocito así, por todo el planeta. Esto es la tecnosfera, ahí tenéis la referencia por si queréis ver un poco los datos, y la verdad es que llevamos décadas trabajando muy fuerte, con gran intensidad,
para no ser ni sanos ni felices. Hay unos cuantos como nosotros que decimos, oye, el camino a la salud es por allí, y nos afanamos en ir por allá. Yo soy demócrata, lo insistiré muchas veces, y si decidimos ir por allá, aunque no sea lo que nos haga sanos y felices, yo me ajusto a lo que se decida, por mayoría, pero una mayoría informada, porque veréis que es una de las cosas que más me preocupa y más nos debería preocupar en un centro académico de investigación, es la información. Porque yo como científico tengo que avisar que el pie tiene un montón de terminales nerviosos, de tal forma que cuando te pegas un tiro, duele. Si sabiéndolo nos pegamos un tiro, pues yo soy demócrata. Una de las características que el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, Nystrom, Rockström y otros Troms han calculado con todos los datos mundiales es que hemos convertido precisamente un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Esto es algo que a mucha gente le erotiza y le subibella y le hace sentirse sapiens y superior, ¿no? Y confirma la noción que tenemos todos de que somos la especie elegida, porque no podría ser de otra manera. Sin embargo, esto tiene consecuencias. Y una de las maneras en las que la ciencia calcula algunas de sus consecuencias es con el concepto de límites planetarios. Los límites planetarios son condiciones físicas, químicas y biológicas para que una de las especies más sensibles, más vulnerables del planeta, nosotros, podamos estar dentro. No son condiciones que debe reunir el planeta para los demás o para la ética y la filosofía, sino para que nosotros podamos pensar todo lo que hace falta para que nosotros estemos vivos: agua, oxígeno, temperaturas, recursos, proteínas, carbohidratos. Bueno, pues para que todo eso se dé en las cantidades justas, la ciencia calcula una serie de condiciones que no se deben exceder, que no se deben cruzar esos límites para estar en una zona de seguridad. Concretamente son como unos 9, uno de ellos es el cambio climático, pero se considera que el que más hemos reventado para nuestra inseguridad es el de la biodiversidad. Es el que está más lejos, con diferencia del nivel ese de equilibrio. Es decir, hemos extinguido tantas especies que se consideran parte irreversible, muy lentamente reversible, y estamos en unas condiciones que no se proveen los bienes y servicios necesarios para nosotros mismos. Con el agua, con distintas formas de contaminación y el propio cambio climático, estarían así hasta 9. Pero fijaros, en esta revista, publicada ya hace algunos años, como 5 años, Cambridge University Press encargó a estos señores, Lam y colaboradores, que hicieron un análisis de los negacionismos. Yo normalmente trabajo con 3 tipos de negacionismos, porque mis estudiantes siempre se ríen, porque siempre lo acabo llevando a 3. ¿Por qué a 3? Bueno, 2 es binario, ya hemos visto que ni el género es binario. Entonces, pues más de 2. Pero también más de 3 empieza a complicarse mucho. Yo lo reduzco en 3, pero bueno, ahí Michael Mann habla de 6, en esta revista de 12. Aquí tenéis un esquemita de los 12, si tenéis interés, es bastante entretenido, cómo cada personaje, cada caricatura refleja una actitud social para negar, posponer, quitarle importancia al cambio climático. Pero lo mismo que se aplica al cambio climático, se aplica a un meteorito, o se aplica a una pandemia. Podéis poner ahí puntos suspensivos y podéis poner cualquier realidad incómoda, urgente y apremiante. Y los discursos del negacionismo se repiten desde el Imperio Romano, probablemente desde Babilonia, solo que tenemos algo menos de registro escrito. Pero es un periodo cíclico que cuando las civilizaciones llegan más o menos a un cambio de ritmo, se empieza a negar lo que ocurre, porque es tan desagradable, es tan global, es tan intimidante, que cada vez más sectores distintos, con lenguajes y con argumentos algo distintos, van negando lo que pasa. Como hoy hablábamos de tecnología, tenemos aquí a un señor que nos recuerda a alguien y que incluso está haciendo algo parecido a un saludo, que es muy afín a la tecnología. Él y miles de personas en todo el mundo piensan que no nos tenemos que preocupar, porque ya vendrá la tecnología, siempre ha venido a nuestro rescate. Pequeña nota al pie sobre la tecnología. La tecnología es reactiva. Surge ante un desafío o un problema, con lo cual siempre llega tarde, por definición. Así que si tenemos un problema, lo mejor es, además de que avance la tecnología, por si acaso irnos adaptando, ir mirando planes C, D, E y F. Esto es en general. Pero bueno, hay gente que está muy convencida de la tecnología, ¿no? Y esto es lo que da lugar al tecno-optimismo.
es toda una corriente con mayores niveles de euforia, depende también de las dosis de cafeína y de nicotina, y con esto pues uno piensa que está todo salvado porque tenemos a miles de científicos y científicas, tecnólogos, nunca nadie pensó que llegaríamos a la Luna, etcétera, y un montón de argumentarios que nos hacen pues soñar despiertos. Si tenéis un rato para alucinar, os recomiendo que miréis el Ecomodernista, el manifiesto ecomodernista. Los primeros párrafos están muy bien. En general todo está muy bien escrito, por eso es letal. Casi todo lo bien hecho, como una medio verdad bien construida sobre una medio verdad, es muy difícil de contrarrestar, requiere mucho trabajo, ¿no? Además, ya sabéis el principio de asimetría de Brandolini, ¿no? Que dice que es el principio de asimetría de la estupidez humana. Es mucho más fácil ser estúpido que demostrar que algo es estúpido o que alguien es estúpido. Concretamente, en las matemáticas, Proctor y otros han calculado que para demostrar que una frase es estúpida necesitas un párrafo, para demostrar que un párrafo es estúpido necesitas un capítulo, y para demostrar que un capítulo es estúpido necesitas un libro. Por esa asimetría matemática de la estupidez predomina, porque da mucho trabajo demostrar que es estúpida. Bueno, pues este manifiesto es una exaltación a la tecnología y al buen antropoceno. Han hecho un elixir de palabras que complacen, que nos hacen sentirnos una especie elegida, que nos hacen sentirnos de que hay alguien al control y de que todo está bien, y se desarrollan varias páginas en muchos idiomas, Y, por ejemplo, alguna frase que entresacado es: los ecosistemas del mundo están amenazados porque la gente depende de ellos en exceso. Es que mira que depender de los ecosistemas, realmente tenemos algunas costumbres que hay que dejarlas, ¿no? Hay que dejar de fumar, hay que dejar de depender de los ecosistemas. Pues bueno, todo esto está muy bien hilado. Yo he sacado una de las frases más delirantes, pero esto es un manifiesto secundado por miles de personas, y personas con estudios y con varios lenguajes que los hablan fluidamente. Y tenemos una tecnología que ahora mismo pues está dando mucho que hablar. La inteligencia artificial, que ni es inteligencia ni es artificial. Es muy curioso los nombres que ponemos, como el desarrollo sostenible o el capitalismo verde. Oye, si hay que poner nombres, se ponen. Pero igual por debajo nosotros, como académicos y científicos, tenemos que decir: cuando dices esto, lo que quiero decir es esto. Vale, vale. Con inteligencia artificial lo que queremos decir, como sabéis, son unos grandes algoritmos de computación que permiten integrar muchísimas bases de datos y calcular rápidamente cosas complejas. Tienen, por supuesto, unas tremendas aplicaciones en el mundo de la investigación, en el mundo del diagnóstico médico, en el mundo de la geopolítica, en mundos donde por sí son probabilísticos y complejos. Fantástico. Pero sabemos que, a pesar de que hay una lógica común entre el cambio climático y la inteligencia artificial, porque el cambio climático es muy difícil de estudiar y de comprender, gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, se ha avanzado en el último año muchísimo la determinación, predicción, estimación de los huracanes y de su trayectoria, y se ha podido conectar eventos que ocurren a 5.000, 8.000 kilómetros de distancia. Sabemos que la inteligencia artificial consume mucha energía y mucho agua. Se calcula que dentro de 10 años el consumo en Estados Unidos de inteligencia artificial, el consumo energético, será equivalente a todo el consumo energético de países como España o el Reino Unido. Solo inteligencia artificial. ¿Y a qué se dedica la inteligencia artificial? Aparte de esos logros estupendos, mayoritariamente se destina a jugar. El entretenimiento es uno de los usos más mayoritarios extendidos de la inteligencia artificial, y, por supuesto, a la ciberdelincuencia, ante la cual tenemos que protegernos. Son dos usos, cuando diríamos, sorprendentes, teniendo en cuenta que consume tantísima energía y tantísimo agua para refrigerar los centros. De hecho, hay muchas ciudades en Estados Unidos que la mitad de su agua la emplean en refrigerar grandes centros de datos. New York Times, hace apenas unos días: la inteligencia artificial y su voraz consumo de energía atentan contra los objetivos climáticos. Claro, no puede ser de otra manera, porque el cambio climático, en buena forma, es energía, es el resultado de consumir mucha energía, ¿no? Así que, atención, porque plantea la inteligencia artificial grandes dilemas. Hablaremos un poco más de ello, ¿no? Pero realmente el despegue nuestro, del antropoceno, sea bueno como el tecnooptimista, sea malo, sea como sea, indudablemente hemos crecido muchísimo demográficamente y, sobre todo, lo más preocupante, hemos crecido mucho en nuestra huella ambiental per cápita.
Podríamos ser más personas, pero no con la huella per cápita actual. Se calcula, como sabéis, que harían falta más o menos a día de hoy 2,5 planetas para darnos lo que necesitamos y para deshacerse de todos nuestros excrementos y residuos. Y por suerte tenemos a los niños pequeños, antes de que entren en el sistema educativo y sean perfectamente formateados, que nos recuerdan: ¿y cómo vamos a hacerlo si solo tenemos un planeta? Bien, alguien todavía se da cuenta que solo tenemos un planeta y necesitamos 2,5. Esto es, cuando se lo intenta uno explicar en pocas palabras a un chaval, es como si tú heredas y en lugar de vivir de los intereses de la herencia, te vas comiendo la herencia. Eso es lo que llevamos décadas haciendo, comiéndonos el capital natural, más rápido de lo que la Tierra lo produce y acumulando más desechos más rápido de lo que los ecosistemas se deshacen de ellos. Ese es el balance, pero la energía está en el centro de todo. ¿Recordáis las imágenes cuando se pinchaba el suelo y salía un chorro de petróleo, ¿no? Ese petróleo ya no está, porque el fácil ya lo hemos gastado, pero queda todavía mucho petróleo. Lo que pasa es que la mayor parte del petróleo, buena parte del petróleo que se empieza a extraer ahora, cuesta más energía sacarlo que la que te va a dar cuando lo quemes. Además de que dentro de unos siglos posiblemente seremos juzgados por idiotas por hacer algo tan torpe con el petróleo como quemarlo, cuando el petróleo reúne unas propiedades que darían para mucho, y si no, que se los digan a los que tienen una válvula de miocardio y tantas cosas maravillosas que se puede hacer con el petróleo, pero nosotros, como somos sapiens, lo quemamos. Esta es la evolución del consumo de energía. Si pintáramos el desarrollo demográfico de nuestra especie, sería casi una curva calcada. Abajo tenéis el consumo tradicional de biomasa en teravatios, que no ha cambiado en los últimos 2 siglos y pico, o 3 siglos casi, pero sí el carbón al principio, luego el aceite, el petróleo y el gas. La gran diferencia es que en esta parte de la curva, la demografía nuestra ya ha empezado a hacer así. Es decir, el desacople entre el consumo de energía y el crecimiento poblacional es notable en las últimas décadas. ¿Y a qué pensáis que es debido a ese desacople? Ya no crecemos tanto, pero consumimos cada vez más energía per cápita. Pues porque somos fantásticos, porque estamos erotizados por una tecnología que cada vez consume más energía. Entonces, siendo los mismos, o ya no siendo tantos más, pues cada vez consumimos más energía. Este es un pequeño problema, porque de momento seguimos con el 80% de la energía viniendo de combustibles fósiles, y podríamos hablar de las energías alternativas, esas que se les llama renovables, pero todas son renovables. El petróleo es la energía más renovable del mundo. El petróleo, ¿de dónde viene? De la fotosíntesis de las plantas. Más renovable que el petróleo no lo vais a tener. Lo que pasa es que el tiempo de renovación del petróleo es algunos millones de años, y como tenemos prisa, pues al final se nos acumula un poquito en el ciclo del carbono, en la atmósfera, una cosa que nadie pensó. Pero renovable es todo. Y la eólica y la fotovoltaica son súper renovables, igual de renovables que el petróleo. Dentro de 25 años tendremos 78.000 millones de toneladas de paneles fotovoltaicos perfectamente inservibles. Más vale que estos 25 años estudiemos bien qué hacer con eso, porque además de inservibles, son tóxicos. Estos somos nosotros, y lo que hacemos sin querer tiene consecuencias. Ahí tenéis la evolución de las temperaturas, la línea negra, en la de arriba solamente cuestiones naturales, que sí, que afectan al clima, pero que no se ajustan para nada a lo que pasó en el último medio siglo, y ahí abajo como realmente estos gases de efecto invernadero son lo que explican en buena medida el calentamiento actual, que vienen en su mayor parte de quemar combustibles fósiles. Pero fijaros cómo vamos, el 2025 batiendo ya todos los récords, llevamos un mes y medio, no llega a 2 meses, y ya está muy por encima de la línea negra, que es la media de las últimas décadas. Esto no hace más que crecer y ser absolutamente escalofriante. Uno muchas veces tiene la tendencia con el cambio climático a pensar, bueno, esto es un problema para nuestros hijos, yo ya no sé, ya he procurado educarlos y que se las apañen. Ya lo estamos teniendo. Ya lo que se llaman latigazos hidroclimáticos, que es un término científico que empiezan tímidamente a usar los periodistas, hace alusión lo de latigazos, no hace falta explicarlo mucho, algo súbito y violento y doloroso. Hidroclimático, pues por la influencia del agua en el clima, que permite precisamente esos fortísimos bandazos de sequía, inundación, de olas de frío y de calor, precisamente por el gran calor específico que tiene el agua. ¿Qué está pasando? Bueno, en buena medida que los mares se han hartado, por decirlo así, de seguir
almacenando calor, ya no almacenan ese calor que llevaban haciendo estas décadas, y están empezando a desestabilizar de forma exponencial el clima del planeta. Fijaros que justo en el 2015, que es más o menos cuando la cumbre del clima en París, la COP, ¿os acordáis de Obama con su famosa sonrisa llena de dientes blancos? Decía, yes, we can. Y todos, 189, 190 países, firmamos aquello, con una ida y venida, ¿no?, de Estados Unidos. Pero a partir de entonces, las dos curvas, la de la energía que entra y la de la energía que sale, empezaron a separarse muy radicalmente. Así que, yes, we can, pero no nos ha dado la gana. Podemos, pero no queremos, ¿no? Ya en el 2023, toda la curva de distribuciones de temperatura estaba por encima de ese 1,5 grados de calentamiento que nos habíamos propuesto en el año 2015 como un nivel de calentamiento seguro para nosotros. Para los sipuncúlidos, los tardígrados, algunas bacterias y muchos virus les va a dar bastante igual si nos vamos a los 3 o a los 5 grados. Este era un valor de referencia que la comunidad científica calculó hace ya 10 años que no deberíamos sobrepasar para no pasarlas mal. Esto de los latigazos hidroclimáticos y la influencia del agua se resume básicamente con esta imagen de las dos caras de la misma moneda. Una atmósfera más cálida almacena más vapor de agua. Esto es un principio físico bastante elemental. Concretamente, por cada grado de calentamiento es un 7% más de agua en la atmósfera en forma de vapor. ¿Y qué ocurre? Pues que esa atmósfera más cálida secuestra agua líquida de los ecosistemas, de la vegetación, generando sequía, pero cuando hay un evento de precipitación, hay más vapor de agua en juego y por tanto las lluvias son torrenciales. Fijaros el tremendo desafío para esto, porque uno puede desarrollar una estrategia de gestión para la sequía, ser eficiente con el uso del agua, los embalses, tenerlo todo afinado pero con la inundación, con el riesgo de inundaciones, la estrategia es bastante distinta. El agua es la que te rompe todo, déjala ir, tal, pero ¿y si tienes las dos cosas? Cataluña el año pasado, 2024, empezó con la mayor sequía de su historia y acabó con una dana de récord en el mismo año. ¿Cómo gestionas las dos estrategias hídricas en el mismo espacio geográfico, autonómico, político, social? Pues es todo un desafío, más vale que lo vayamos entendiendo. Así que cuando el típico cuñado negacionista dice, oye, esto no está nada claro, se hace frío, se hace calor, fíjate ahora una hora de frío, ahora llueve, ahora sequía, no tenéis ni idea, los científicos no se aclaran, y digo, no, es que todo eso está relacionado, al final es el mismo proceso, un poquito de física de primero. Los mares, como digo, están más calientes que nunca y esto que debería ser una línea recta es una línea muy ondulada. La corriente en chorro, que es esa gran corriente que está asociada al giro de la Tierra y por eso es una corriente que va de oeste a este y que permite volver de Estados Unidos a Europa en una hora menos, esa corriente en chorro debería ser, y ha sido durante miles de años, una línea bastante recta y potente que separa las zonas frías, árticas, boreales, de las zonas templadas. Como veis, esa corriente en chorro ya no es tan fuerte, porque el Ártico se calienta más rápido que las zonas templadas, y todas esas lobulaciones permiten una serie de anomalías con grandes masas de aire frío que bajan muy al sur y también grandes masas de aire caliente que van muy al norte. Esto explica, en buena medida, lo que pasó con algo tan natural en el Mediterráneo ibérico como es una gota fría a finales del verano, con el mar caliente y con esa orografía de las costas, pues es normal, ha sido también durante miles de años algo habitual, que el aire suba por las laderas cargado de humedad, se enfríe y provoque precipitaciones especialmente intensas a finales del verano. Pero ahora los mares están mucho más calientes, el mar Mediterráneo, a pesar de ser un mar de zonas templadas, tiene 30 grados de temperatura superficial durante semanas al año, eso es más que muchos mares tropicales, y además estas grandes bolsas de aire frío que hacen que el contacto entre ese aire húmedo y cálido procedente de un mar recalentado y ese disparador de precipitaciones sea sostenido e intenso. Lo que estábamos siguiendo la Dana el día 29 de octubre, lo que más nos preocupaba, entre otras cosas, era que no se iba, que no se disipaba. Pero ¿cómo no se va a ir? Si es que es una masa tremenda de aire frío, no es simplemente el efecto orográfico o un pequeño frente.
Así que poco después vino otra, si recordáis, en Málaga, la de Barcelona también, etcétera, y estamos en un momento en el que es muy tentador recurrir a la tecnología. Y de hecho uno de los debates más estériles, enconados y absurdos fue, si recordáis, con la Dana, intentaron, sobre todo los periodistas, por tener un minuto de gloria, enfrentar a los ecólogos y a los ingenieros. En un debate que podía tener cierta fertilidad y ser interesante para ver cómo se combinan las dos orientaciones, pues jaleados un poco por la prensa, por la polarización política y por el ambiente un poco de crispación general, pues era como todo canalizar, todo presas, todo artificializar y controlar el agua, y mientras que el mundo más amplio de la ciencia en general y la ciencia de la ecología en general recomendaba llevarse bien con la naturaleza y ampliar la zona de inundación, quitarle velocidad al agua por aumentar esa cuenca y por poner superficies naturales que hacen de fricción. Bueno, este debate, si nos dejan a los científicos, nos pondremos rápidamente de acuerdo. En zonas muy pobladas que ya no haya más tutía, pues hay que recurrir a algo de tecnología, pero la tecnología no nos va a salvar, y menos de unos escenarios que van creciendo a galope tendido. Pero es muy tentador, la tecnología es muy tentador. Y una palabra de atención con esto de la eficiencia energética. Por definición, y si pensamos un minuto, lo de la eficiencia energética no es ninguna solución. Es ganar tiempo. ¿Qué es eficiencia energética? Pues esos vatios, usarlos mejor y entonces te dan para un ratito más. Pero el problema no lo estás cambiando, o sea, no viene mal ganar tiempo, pero no pensemos, ya tengo la solución, eficiencia energética. No, tú haces eficiencia energética, además, habrá que hacer algo más. Si no, lo que te iba a ocurrir en un año, pues tardarás 3 o 4, pero te acabará ocurriendo. No sé si esto... Es como la economía circular. Son ideas felices que nos gusta pensar, pero a la economía circular le pasa algo muy parecido que a los Reyes Magos, que no existen. Por lo demás están muy bien. Es bonito pensar en los Reyes Magos y es muy bonito pensar en la economía circular, pero como referencias, como inspiración, pero no porque vayan a existir. Y fijaros, en algún momento de las charlas hay que hablar de dinero. A mí no me gusta hablar de dinero, pero si no hablas de dinero, esto no vale para nada. Vamos a hablar un poquito de dinero. Los eventos climáticos extremos crecen muy rápidamente, pero las pérdidas económicas aún más. En los últimos 50 años los eventos climáticos extremos se han multiplicado por 5, pero las pérdidas económicas por 7. Si alguien está preocupado del dinero, aquí tiene una buena razón para seguir preocupándose. Un dato más reciente, en el 2023, los $1 billion disasters, los desastres de $1 billón americanos, aumentaron, como veis, en una forma también medio exponencial, con más de 25 desastres en un solo año, cada uno de ellos costando $1 billón. Hace ya 20 años, el señor Stern, un economista que quizá muchos y muchas todavía recordéis, en el gobierno de Margaret Thatcher era una gran negacionista, pero le dijeron a Margaret que nos quedamos sin whisky. ¿Cómo va a ser? Eso sí que no, pero en serio. Y dice, hombre, mira dónde está Inglaterra. Y dice, y sí, ya lo hemos sabido, aquí siempre está. Y dice, si la corriente del Atlántico Norte se afloja, esto se congela todo. Margaret. Y Margaret pasó de ser negacionista a decir, vamos a estudiar el cambio climático, vamos a poner tal. Y una de las cosas que dijo es, ostras, ¿cuánto nos va a costar esto? Y el señor Stern hizo un tratado importante, en su momento fue el primero que le puso dinero, y dijo, no tenemos dinero para no hacer nada. La opción de no hacer nada ante el cambio climático, que es una opción, mientras te lo piensas, no haces, esa opción no la podemos pagar. Ese es el resumen de un libro de más de 400 páginas que ha tenido muchísimas reediciones, revisiones y demás. Fue el primero a decir, ostras, ¿en serio? ¿El cambio climático requiere inversión? Y digo, bien llamado, inversión, no es gasto. Es que más vale invertir porque es que luego no vamos a poder con las consecuencias. Y fijaros, estos señores, ya que hablamos de dinero, porque indudablemente a mí se me ve la patita, de que me gustan los bichos y las plantas y los ecosistemas y el aire limpio y el agua, y también me gusta el pan de masa madre, y esas cosas se notan. Bueno, pues vamos a los del Foro Económico Mundial, el World Economic Forum. Todos los años se reúnen en Davos, ¿no? Y hacen unos informes que tienen gráficos que se entienden por todos, seas
de letras, de ciencias, economista, biólogo. Se entienden muy bien porque lo verde es efectivamente verde. Ellos lo que están preocupados es las amenazas, los riesgos y las probabilidades de que la economía se resienta. ¿Por dónde viene? Pues vienen, dicho por ellos, del cambio climático, la pérdida de biodiversidad. La economía hace años, yo lo llevo siguiendo muchos años, tengo este mapita más o menos, lo cambian de forma pero viene a ser similar, tengo desde hace años que la economía no es un riesgo para la economía, es decir, cuando tenemos una crisis económica no es una crisis económica, es una manifestación económica de una crisis ambiental. Y esto dicho por los economistas. Así que vamos al origen de la crisis económica, si queréis. Bueno, si no, yo soy demócrata y vamos a hablar de otra cosa. Pero están creciendo los precios, los impuestos, los dineros implicados más rápido de lo esperado. Concretamente, en las últimas 2 décadas, 6 veces más rápido de lo que habíamos calculado. Que se lo digan, si no, a las empresas aseguradoras. Por cierto, paréntesis, incendios de California, semanas de los vientos también, muy natural, como las danas. Vientos de Santa Ana, muy fuertes, soplando del interior hacia el Pacífico, con una vegetación seca de finales del verano. Este año, todo con esteroides por el cambio climático. 3 meses antes, las aseguradoras cancelaron 90.000 pólizas. Porque dijeron, uy, se va a venir, está serio. Cuando se quemaron las casas y la gente dijo, ¿qué ha pasado? Y, no tienes nada, no tengo nada. 20 años pagando la póliza y cuando se me quema no... Y cuando hubo tanto bochorno y tanta vergüenza en general y tanta crítica, los responsables de las agencias aseguradoras dijeron, es que teníamos que velar por nuestra solvencia financiera. Esa es la palabra, solvencia financiera. Oye, si mueren algunas personas, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si se quedan sin nada, pues es que la solvencia financiera... Ah, perdón, vale, pues nada, solvencia financiera. Estamos poniendo en riesgo a nuestros hijos por muchas vías. Y muchas veces se ha apelado al tema ético, también al cariño, porque quieras o no, estando tanto tiempo en casa se les coge cariño. Pero entendamos un poco lo que estamos haciendo. Es lo que podemos llamar la hipoteca ecológica intergeneracional. Es decir, le hemos tomado prestado cosas que estaban pensadas, que estaban más o menos por el tiempo de regeneración, pensada para ellos, para otros, para dentro de 40 años, 60 años, 150 años. El agua, por ejemplo, cuando tú pinchas en el suelo, si sacas muy rápido ese agua no es tuya, porque por el tiempo de renovación del freático, ese agua corresponde a alguien que vaya a estar por allí dentro de 20, 50, 80 años. Fijaros Arabia Saudí. Arabia Saudí tiene debajo de su subsuelo agua que se llama fósil, porque tiene mucho tiempo y está desconectada con las corrientes, digamos, superficiales. Bien, ese agua fósil se calcula que tiene por lo menos 3.000 años y la están empleando ahora para esquiar en el desierto. Aparte de que el uso es cuestionable, ese agua, el tiempo de renovación... Bueno, pues esa es la idea de la hipoteca transgeneracional, ¿no? Y lo tenemos tan delante y lo tenemos tan normalizado que le estamos robando la cartera a las siguientes generaciones, que en Europa hablamos de los fondos Next Generation. Claro. ¿Le hemos preguntado si ellos nos prestan el dinero? No. Lo ideal sería que con su dinero hiciéramos las cosas mejor. ¿Estamos haciendo las cosas mejor? Eso lo dejo como tarea para casa. Pero en cualquier caso, lo que es objetivo es que el dinero no es nuestro. Es tal la cantidad de dinero que está empleando Europa en transformarse después de la COVID, que le llamamos fondos Next Generation. Claro, tenemos 2 entidades que hacen hacen espectáculos de magia, pero dicen que son cuentas financieras, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ambos dos calculan estratégicamente la deuda, el interés, y te dan la cantidad de dinero que tú necesitas. Entonces, que Europa necesita un buen pellizco, pues se calcula, se le da, y le dicen, bueno, la estaréis devolviendo durante 20, 30 años, y hoy tenemos un montón de dinero para hacer lo que veáis que tenéis que hacer. Es muy difícil calcular cuánta gente muere de cambio climático. Y también me diréis, es muy difícil ponerle valor a la vida humana, pero se calcula que son decenas de millones de personas cada año. 20 veces más que todos los conflictos bélicos sumados, incluyendo Ucrania y Palestina. Con la sanidad nos pasa 3/4 de lo mismo que con todo lo que tocamos en el último siglo y medio, sobre todo a partir de la Revolución Industrial. Porque sabemos cómo evitar que la gente enferme. Tenemos una gran experiencia, un gran conocimiento
para prevenir. Pero lo voy a dejar así un poco en vuestras cabezas. ¿Qué porcentaje del presupuesto total de sanidad dedica España a prevenir? España, como otros países de nuestro entorno, los valores son muy parecidos. ¿Qué porcentaje, de 0 a 100, pensáis que destina España a prevenir, a evitar que la gente enferme? Pensadlo un poco. Bueno, pues es un escalofriante 1%. Y esto es escalofriante por varias razones. En primer lugar, porque podríamos prevenir muchísimas más enfermedades y muertes si destináramos algo más de esfuerzo económico en hacerlo, pero es que el negocio está en los hospitales, en los medicamentos, en los tratamientos, así que por ahí se va el dinero. Pero eso tiene que ver no solo con el famoso capitalismo, sino también tiene que ver con nuestra ludopatía, que es que la tecnología nos seduce. Entonces, claro, un hospital bien pertrechado, unos medios tal, para curar a la gente enferma, nos seduce. Pero fijaros cómo de infantiles somos, que premiamos a un bombero que salva a un niño o a un gatito y no premiamos ni reconocemos la labor de miles de personas que evitan cosas. No tenemos esa mentalidad de anticiparnos. Prácticamente no hay iniciativas en las que se ponga dinero para pagar algo que todavía no ha ocurrido. Y eso es el cambio climático. Y esa es la degradación de las cosas. Y eso tiene que ver con nuestra ludopatía, que en cuanto haces una inversión quieres tener juguete, quieres ver las cosas ya, quieres tener hospital para inaugurar. Y también la presión de un sistema socioeconómico que hemos aceptado todos y todas, que lo podemos criticar, pero no hacemos mucho por transformarlo, y que ha cogido fuerza y que está detrás de esa producción y consumo creciente, exponencial de energía y de muchos otros recursos, ¿no? Nos fascina la tecnología y vamos a hablar, estaba pensando, ya que venía un centro de materiales, rescatar algunas cosas sobre el vidrio. Como ejemplo, podríamos hablar de cualquier cosa, pero en el año 2022, como muchos y muchas quizá recordéis, fue el Año Internacional del Vidrio. Y me invitaron a que participara con Alicia Durán y otras personas que quizá conozcáis, pues a que en las Naciones Unidas hiciéramos el acto de clausura de un año espectacular, en el que España jugó un papel bastante importante y en el que se hicieron, por supuesto, grandes desarrollos y una oda al vidrio. La verdad es que yo aprendí mucho, no era consciente de lo que dependía nuestra civilización del vidrio, y es maravilloso. Esa es la parte en la que te enamoras, es el flechazo. ¿Cómo mola el vidrio? El vidrio es de los materiales más importantes para la civilización actual, pero si miras la historia también está marcada, es maravilloso. Realmente hay un museo en Madrid sobre el vidrio, recomiendo que vayáis a verlo, y el vidrio da mucho juego, pero tiene un papel clave en la energía, la biomedicina, la agricultura, la comunicación, la fibra de vidrio, la fibra óptica, la arquitectura, electrónica, industrial, aeroespacial, óptica. El vidrio está por todos los lados. En el último siglo encima hemos sido capaces de hacer una cosa que hasta entonces era muy rara, que era un vidrio libre de distorsiones, un vidrio plano, que ahora mismo ocupa, como veis, una gran cantidad de edificios en todo el mundo. Esos edificios que se llaman inteligentes, que como la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Esto es sílice un poquito recalentado y desde luego inteligente no tiene nada, no hay nada más que ver las temperaturas que se sufren en esos edificios inteligentes. Pero bueno, eso son pequeñas bromas que me tenéis que perdonar. Está claro que el vidrio es esencial, por ejemplo, para las energías renovables, los paneles fotovoltaicos, ¿no? O la misma fibra de vidrio de estos grandes molinos de viento. Es una posibilidad tremenda que nos abre para hacer grandes cacharros, grandes avances tecnológicos. Pero si no los ponemos a nuestro control, sino que vamos con la cuerda al cuello a lo que se pueda, pues a eso hacemos, pues nos van pasando algunos problemas. Sabemos que el vidrio viene del sílice, pero no cualquier sílice vale. No cualquier forma es óptima para fundirlo y crear vidrio, y desde luego es un proceso que requiere muchísima temperatura. Fundir el sílice en 1500 grados y tal, aunque los hornos están cada vez haciéndose mejores, se calcula que estamos ya prácticamente en el límite termodinámico o físico, ya mucho más margen por ahí no hay de mejora. Ahora lo que hay de mejora es el uso. Vamos a hacer el vidrio que hace falta, porque el vidrio además pesa mucho.
Así que andar transportando vidrios, planos para los edificios o reciclar vidrio. ¿Por qué Argentina, Rusia o Brasil no tienen plantas de reciclado de vidrio? Porque son muy grandes, son países muy grandes. El vidrio pesa tanto que no trae a cuenta. ¿Cómo vas a ir a recorrer 1000 kilómetros con una cosa que pesa tanto? Pues lo tiras allí, lo metes debajo de la carretera y tan ricamente, ¿no? El vidrio tiene sus dos, al menos, grandes problemas, ¿no? Su peso y la energía que cuesta hacerlo. Por lo demás, todo bien. Así que la responsabilidad tiene que venir de que no hagamos ni un gramo más del vidrio que haga estrictamente falta. Pero no estamos ahí. La responsabilidad de usar el vidrio era una de las formas en las que quise acabar el año. Aunque había algunos inversores y empresarios que se veían como propulsados por la exaltación que supone un año internacional, pues me encargué un poco de aterrizarlos y decirle, oye, no me hagas ni un gramo de vidrio más del que haga falta porque tiene algunos pequeños problemas. Pero bueno, acercándome un poco hacia el final, quería acabar un poco en alto o dar algunas pinceladas de optimismo. Es muy fácil criticar y es más difícil proponer soluciones. Yo no tengo grandes soluciones, pero pinceladas de optimismo sí que intento encontrar. Por ejemplo, hablamos de las muertes que tiene el cambio climático, pero también podemos ver la gente que no moriría, que no sufriría, que no enfermaría si hiciéramos ¿qué? Pues lo que la ciencia recomendaba con los límites planetarios. Hamilton y colaboradores hace unos años calcularon de forma muy conservadora las personas que no morirían si hiciéramos ¿qué? Pues el Acuerdo de París. Ahora se ha quedado bastante obsoleto. Fijaros cómo estamos de zumbaos, porque es que no me queda otra palabra, que la Cumbre Internacional del Clima del año pasado, el presidente, en una de las sesiones plenarias, dijo, el petróleo es un regalo de Dios que está puesto a nuestro servicio. ¿Qué puede salir mal en una cumbre del clima que está pensada para mitigar y adaptarse al cambio climático, cuyo presidente habla de un regalo de Dios? Todo bien, todo bien. Pero bueno, pequeñas salvedades y que las cumbres del clima van entre lento y gripadas, pues hay mucho que ganar por poco que hagamos. Fijaros que también el cambio climático está suponiendo una oportunidad. Esa también es otra de las orientaciones que a veces les doy a las charlas. Hoy, si queréis, lo podemos luego enfocar en las preguntas. Pero es tan terrible y tan escalofriante lo que se viene con el cambio climático, que puede ser una oportunidad para tomarnos en serio los derechos humanos, por ejemplo. Los derechos humanos que podemos estar muy orgullosos de que estén ahí, pero los violamos una y otra vez, no solo con el genocidio de Palestina y demás, sino todo, la desigualdad. Si no tenemos un problema energético, España, si fuera un país más igualitario, podría ahorrar hasta la mitad de la energía que se gasta ahora, porque la desigualdad nos cuesta mucha energía. Así que fijaros si tenemos una oportunidad de hacer una civilización completamente distinta, donde la tecnología juega un papel, sí, pero no es la solución, sino puede formar parte, ayudar a la implementación de unas soluciones que, pues humanas. Por desgracia, las soluciones a este problema no son ni tecnológicas ni siquiera científicas, son humanas. ¿Con todo lo que quiere decir eso? Con lo de ponerse de acuerdo, que es muy difícil, la política, la sociedad, etcétera. ¿Y dónde están los humanistas? ¿Dónde están? ¿Quién ve a los humanistas resolver o proponer o hablar en televisión, en los medios de comunicación, sobre los grandes problemas de la humanidad? No están, pero no por ellos o ellas, sino porque es que nosotros pensamos que los problemas se resuelven con remaches y ecuaciones. Que te venga un filósofo a decirme, ¿para qué? Fijaros, la filosofía no sirve para nada, por eso se quita de los planes de estudio, pero viene un filósofo y te pregunta, ¿y esto para qué? Y tú dices, anda, vaya, pues no se me había ocurrido, ¿para qué? ¿Pero no te mola? Digo, sí, me mola, pero ¿para qué? Es una pregunta filosófica. Y luego no nos ponemos de acuerdo con las cosas, pues eso estén los sociólogos y sociólogas que te dicen la gente no se pone de acuerdo porque están estos problemas económicos, sociales, ¿Y dónde están? No les hacemos ni caso porque pensamos que en ellos nunca va a estar la solución. ¿Cómo se forma un comité asesor de una catástrofe para una dana o para la pandemia? Sobran porque están repetidos químicos, físicos, matemáticos, ingenieros, pero sí que hay muchos de ellos, todos piensan iguales. Con tener uno, vale.
¿Y dónde están los antropólogos? Si es un problema de la humanidad, habrá alguien que nos tenga calaos, que se ponga allí a decir, no pongas a este con este que no se van a aclarar. Pues eso es un antropólogo, un psicólogo, un sociólogo, y no están nunca. Ante un problema de la humanidad no hay humanistas. Interesante. Fijaros, esto es el Central Park. Esto se consideró en su día una gran pérdida de espacio y de oportunidad para Nueva York. Y ahora eso es lo que le da salud, bienestar a los neoyorquinos, una seña de identidad, y hoy por hoy, menos mal que se salvó ese rectángulo de la proliferación de edificios. Pero molaba, siglo XIX, molaba llenar todo aquello de rascacielos hasta el final. Molaba, menos mal que alguien puso un contrabalance a aquello que molaba. Fijaros, pero os había dicho que estamos en la buena fase ya de acercándonos al Bermú y con un poco más de positividad. Por poco que hagamos hay mucho que ganar. ¿Por qué? Porque de fondo está una cosa llamada naturaleza que tiene un músculo tremendo y por poco que hagamos la naturaleza ayuda y se repone de las cosas más tremendas, ¿no? Hay cálculos que te dicen, por poco que reduzcamos los gases de efecto invernadero, podríamos evitar el retroceso de un 40% de las playas de todo el mundo. A mí yo no soy más de montañas que de playas, pero si os preocupan las playas, sobre todo las tendidas así, estas están en peligro de extinción. El cambio climático no solo está llevando a la extinción muchas especies de plantas y animales, sino está llevando a la extinción el sirimiri, el orvallo, el calabobos, por la misma cosa que os decía al principio, de que la temperatura hace que haya cada vez más vapor en el agua, y está llevando a la extinción las playas tendidas, ¿no?, de arena. La ciencia, por ejemplo, Bruckner y colaboradores, echan números y dicen, bueno, uno de los problemas en las cumbres del clima y en tantas conversaciones de ascensor o de mercado es, claro, ¿cómo le vas a decir tú a los países en vías de desarrollo o con peores infraestructuras que ellos no se desarrollen? Nosotros, los europeos, asiáticos, o Japón especialmente, o Norteamérica, nos hemos desarrollado, ellos tienen derecho. Y eso es una conversación que muchas veces se atranca y el debate no va a ningún lado. Bueno, pues la ciencia pone piezas para desatrancar ese debate. Por ejemplo, Bruckner y colaboradores calculan que se podría sacar ni más ni menos que a 1.100 millones de personas de la pobreza, 1.100 millones, somos 8.000, o sea, muchísima gente de la pobreza, simplemente lo pongo entre comillas, solo cediendo tecnología. Pero es que esto de ceder tecnología no se nos da muy bien, porque la gente que produce la tecnología tiene pensado para eso sacarle un dinerín. Pero si resulta que los que no tienen ni para comer no te pueden comprar la tecnología, y esa tecnología que calculan Bruckner y colaboradores, que podría servir para sacar de la pobreza a 1.100 millones de personas, emitiendo solamente o incrementando las emisiones solamente un 1,6% de lo que se hace actualmente, no la burrada que sería si siguieran nuestra trayectoria, la que seguimos en Europa, Estados Unidos o Japón, esa tecnología, si se aplicara, si la cediéramos, nos beneficiaríamos nosotros mismos, porque el cambio climático, los recursos naturales, etcétera, etcétera, se comparten, ¿no? Pues es que tienen una idea de sacar algo de dinero de eso y es un tema reservado. Perdón. Es como el precio de los medicamentos, no me voy a alargar, pero tela, ¿eh? Bueno, esto es un artículo de hace un par de años, casi 3 ya, que hablaba del colapso climático como una serie de efectos en cascada y durante mucho tiempo me enfocó a ver cómo desde el calentamiento global que se presenta arriba va ocurriendo una serie de situaciones, algunas de las cuales, hombre, muchas son evidentes, la subida del nivel del mar, los eventos extremos, la dispersión de vectores de enfermedades infecciosas típicamente tropicales, pero empezaban a aparecer ya aquí, fijaros que esto es hace ya 3 años, desigualdad económica, ¿verdad? Conflictos internacionales, ostras, anda, Ucrania, no me digas, Netanyahu, fragilidad de los estados, desconfianza de las instituciones, podríamos añadirle pseudoinformación, autocracia. Yo lo veía como, está pintado en ese gráfico como una cascada, y así lo presentan y lo explican. Pero sin embargo, este trabajo que se ha publicado hace poco por humanistas, que también hay que enriquecerse con su lectura, Carothers y Hartner, publicaron hace unas semanas
un artículo en el que dijeron, sí, creo que todos nos damos cuenta de que las democracias están siendo erosionadas en todo el mundo. Pero lejos de ser una consecuencia, como se veía en el gráfico anterior, o como yo y muchos pensábamos que era una consecuencia de un sistema que empieza a tensionarse por todos lados, es un requisito. Esto a mí me puso realmente la carne de gallina. Es un requisito minar las democracias, porque las democracias son un contrabalance. Si no existe ese contrabalance, se va a explotar hasta el último gramo de petróleo, se caliente quien se caliente y como se caliente. Esto es tremendo. Los contrabalances que vienen de un sistema democrático es que hay otras opiniones, otros intereses y hay pluralidad. Claro, pero eso es un obstáculo. Ayer se anunció que a Greenpeace en Estados Unidos le han puesto ahora una demanda de 300 millones de dólares. De seguir eso adelante, Greenpeace desaparece. Pero es que Greenpeace es uno de esos contrabalances. Thermal Energy o Transfer Energy es quien está haciendo ese juicio a Greenpeace, y si, digamos, la defensa jurídica no sale adelante, será el comienzo de, ahí sí, un sistema en cascada de deterioro de los contrabalances, porque son un obstáculo para hacer negocio. Esto Stiglitz, hace ya muchos años, Premio Nobel de Economía, lo dijo muy claramente. En todos los estudios, en todas las facultades del mundo de ciencias empresariales, se enseña explícitamente cómo sortear, incluso si me permitís, cómo violar la legislación ambiental y la legislación social para poder hacer negocio. Eso es un buen empresario. Notar una cierta sorna. Pero eso lo hemos aceptado todos. Y nuestros hijos que estudien, Dios no lo quiera, que diría mi abuela, empresariales, estudian cómo sortear las leyes que nos protegen, las leyes ambientales y sociales. Es que son obstáculos para extraer petróleo y para tantas otras cosas. Y fijaros que es un requisito. A mí cuando vi que esta no es una consecuencia, sino un requisito, dije, atención, ¿qué está pasando? Pues está pasando un montón de desinformaciones. Y empecé a caerme del guindo, y os traigo 6, digamos, grandes bofetadas cuando me caí de 6 guindos. La primera, ¿a quién alimenta el sistema alimentario? Si producimos el doble de alimentos y mueren 11 millones de personas de hambre. ¿A quién aseguran las aseguradoras si 90.000 pólizas se cancelaron 3 meses antes de que hicieran falta? ¿A quién protege la legislación ambiental? Si la ley de impacto ambiental se vulnera perfectamente y la evaluación se encarga por la misma empresa que hace el proyecto. ¿A quién cobija la ley de vivienda? ¿A quién defienden los políticos? ¿A quién financian los fondos de inversión? Son pequeñas preguntas que yo me he ido haciendo y ¡pua! Golpetazo de realidad. Fernando, espabila. Pero estábamos en esta fase así un poco como vamos a subir el tono, y entonces me acordé de esta foto. Fijaros qué sonrisa tan simpática la de Donella. Donella Meadows, mujer, tenía que ser física, tenía que ser. Hace 50 años escribió un informe que muchos y muchas quizá conozcáis, y si no, por lo menos sus resúmenes para el Club de Roma. Hablaba de los límites al crecimiento, con unas potencias de cálculo. ¿Os imagináis hace 50 años Donella qué tenía a su alcance? Sistemas de ecuaciones diferenciales que se resolvían casi a mano. Pues lo acertó muy bien, pero yo no voy a hablar de eso. Voy a hablar de esta frase. Pasaremos a la historia como la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque es que no era rentable. Y el sentido del humor quizás sea lo último que nos acompañe en ese momento en el que reventamos el último límite planetario. Así que aquí hay, por ejemplo, una palabra muy incómoda, que si queréis buscamos otra, y tengo otras, que es la de decrecimiento económico. El decrecimiento económico, que ya se empieza a oír hablar, que necesitamos a toda una reina de España de sacarlo. Os recuerdo el vídeo con una respuesta machirula que lo hizo todavía más viral. No tiene desperdicio, fueron 40 segundos para la historia, ¿no? Leticia comentando, oye, hay algunos investigadores del CSIC que hablan del decrecimiento económico en un congreso de comunicación ambiental y de periodismo. ¿Quién salió? Para decir, no te preocupes, bonita. Bueno, le dijo bonita a la reina, pero le dijo, no te preocupes, deja la economía, que nosotros sabemos lo que hacemos. Ah, vale.
El decrecimiento es inevitable, va a ocurrir. O sea, esto no sabemos exactamente cuándo, cómo, puede ser global, súbito, en diferido, como aquellos contratos, pero es inevitable. Es inevitable porque el planeta es finito, es que se nos olvida. Ya la mayoría no tenemos la idea de que es plano, pero hay algunos que todavía persisten, pero desde luego conviene recordar que tiene límites, así que si tiene límites y nosotros vamos escopeteados en el consumo energético y tantas otras cosas, va a haber un decrecimiento económico. Bueno, cuando ocurre, cuando sobreviene, se le llama recesión, que es mucho más elegante, y los economistas no tienen ni idea de cuándo va a ocurrir, pero cuando ocurre, y luego ya sí te lo explican todo. Inevitable. El decrecimiento está asociado con abundancia radical. Voy a dejar dos cosas así para que queden, por si acaso luego nos da por leer. La abundancia radical, ¿por qué? Porque el decrecimiento económico nos va a permitir, caso de implementarlo, caso de, en lugar de dejar que sobrevenga una recesión, lo planificamos, tener abundancia de lo que ahora es más escaso, que son los derechos humanos, que es el bienestar, la salud, la felicidad, la coexistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, nos va a dar tiempo. Ese decrecimiento nos va a dar la única moneda de lo único que vale y lo único que tenemos, y por lo que os agradezco que estéis hoy aquí, que es vuestro tiempo, el tiempo. Desde la revolución industrial nos hemos ido quedando paulatinamente sin tiempo. Dormimos 1 hora menos, por ejemplo, que hace 2 siglos, y hacemos un montón de cosas en aras de una productividad y de un trabajo por cuenta ajena. Es enriquecedor leer a los anarquistas, todos los provocadores que son, para ver el sinsentido que es que trabajemos tantas horas por cuenta ajena. Bueno, nosotros en el mundo académico tenemos una gran excepcionalidad. ¿Cuántos hay de nosotros en el mundo con este privilegio? Pero la inmensa mayoría de la gente trabaja para otros y se deja la vida y se queda sin tiempo. Podemos llamarle economía de la suficiencia, que es un paraguas mucho más amplio que tiene entrada en Wikipedia y que podéis profundizar. Y que todas las asambleas ciudadanas, cuando se ponen a deliberar, a pensar, emerge la sensatez, que sabéis que hay un triángulo, que tienes sabiduría, que le alcanza el que le alcance, pero que se apoya en conocimiento. El conocimiento se imparte aquí, ¿no? O se desarrolla aquí, pero del conocimiento a la sabiduría es un camino que no todo el mundo transita y que es muy difícil de hacer, pero tenemos otra cosa muy esperanzadora que se llama sensatez, y la sensatez requiere tiempo. Las asambleas ciudadanas, puestas con tiempo, emergen la sensatez, centenares de propuestas cargadas de sentido común, y uno de ellos es la economía de la suficiencia, una economía en la que, como su nombre indica, hasta aquí hemos llegado. ¿Con esto es suficiente? No más. Con la energía, con el agua, etcétera, etcétera. Así que el tecnooptimismo, yo le haría algunas preguntas, ¿no? ¿Al alcance de quién está la tecnología? ¿Alguien cree que los millonarios y los tecnócratas pagan por su huella? Nos sale carísimo que haya millonarios. Ellos no pagan más que una parte muy pequeña. Hemos asumido que con sus impuestos pagan, no, con sus impuestos pagan una millonésima, una 10 millonésima, o no sabría decir, una cantidad mínima de su tremenda huella ambiental, que la pagamos todos. Ellos son millonarios no solo porque trabajamos para ellos, que esa es la parte sindicalista y tal, sino desde el punto de vista ecológico, su huella la pagamos todos. El que haya chalés deslocalizados con un consumo energético, eso, bueno. ¿Y confieren realmente estos ricos y tecnócratas riqueza y estabilidad? Bueno, la pregunta es retórica, y el otro término que le ponía en el título lo dejo un poco para que, si os llama la atención, lo busquéis. Varoufakis tiene todo un libro dedicado al tecnofeudalismo, y es muy interesante ver cómo la historia cae una y otra vez en repetir cosas, aunque van cambiando los detalles, ¿no?, de cómo avances tecnológicos permiten a los señores feudales de cada tiempo pues dominar y controlar y regular para sí el trabajo y los recursos de otros o de todos. Así que, para terminar, quería yo insistir en que pensemos el rato que podamos. A algunos solo le queda el rato bajo la ducha, pero ojalá tengamos más rato, dónde queremos estar. Y es muy importante pensar dónde queremos estar, porque podríamos conseguirlo. Muchas gracias. 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 Cuando se le dejen de caer cosas a Pedro, pobre. Bueno, pues nada, preguntas, imagino que bastantes puede haber, así que, pues entonces...
Una, para empezar. Bueno, muchas gracias y un placer tenerte aquí. Gracias. Quería que desarrollaras un poco, has dicho algo así como que la desigualdad aumenta el consumo de energía. Uh-huh. Sí, de hecho se calcula, por tener el dato podría buscar la referencia, se calcula que una desigualdad moderada como la de España, si la comparamos con otros países del tercer mundo, pues es una desigualdad que la hemos aceptado, pues esa desigualdad en el caso de España nos lleva a un consumo energético del doble que si fuera un país igualitario. Pensemos lo que significa la desigualdad. Requiere, en términos casi termodinámicos o físicos, alejarnos mucho del equilibrio. La repartición de los recursos, el transporte, el agua, un montón de cosas que si se hace de forma más igualitaria te cuesta menos energía, ¿no? Pero si unos acaparan, eso va, digamos, contra el flujo más eficiente de uso. Eso lo podríamos llevar desde los sistemas de seguridad física, para que no te roben. Claro, en España estamos en un privilegio. El otro día conocí a una persona de México que se ha venido a vivir a España. Y dice, porque yo la primera vez que vine a España y mis hijos podían correr libres por la Gran Vía de Madrid, dije, yo tengo que venir a este país. Eso que nos haga apreciar lo que tenemos, que no somos conscientes de lo que es que tus hijos puedan correr libremente sin ser secuestrados o riesgo de que les pase algo por una gran calle, porque que te pase por el Peñalada, bueno, pero en Gran Vía es muy improbable que les pase nada. Eso, el asegurar que tus hijos no sean raptados, cuesta energía. O sea, y eso es un ejemplo de desigualdad en un país con mucha desigualdad. Quiere decir que la desigualdad a todos los niveles nos sale, pero caro en las unidades que queráis. Puede ser, como hemos hablado mucho de energía, en unidades energéticas, pero nos sale caro en unidades de todo, de transporte, de logística y de euros. Así que por eso muchas veces digo de ir al fondo de las cuestiones y ver si realmente queremos una sociedad distinta. Entonces profundicemos en el origen de todo lo que vamos viendo son manifestaciones de cosas que están un poco enfermas de raíz. Si vamos a la raíz, podemos ir aliviando esas manifestaciones. Si vamos a las manifestaciones, las resolveremos con eficiencia, pondremos pequeños parches que no están mal, ganaremos tiempo, pero no estaremos resolviéndolas. Creo yo, caeremos otra vez. Con las energías renovables lo vemos clarísimo. Se están proponiendo entre 6 y 8 veces o 9 veces la energía, la producción de energía que se está produciendo ahora, que es aproximadamente el doble de la que necesitamos para ser sanos y felices. Claro, Elon Musk nunca tendrá suficiente energía, pero para ser sanos y felices necesitamos la mitad aproximadamente. Fijaros que las cifras son siempre muy redondas las que doy para que nos quedemos de eso. Pero lejos de ir a un modelo de menor producción y consumo energético, vamos a uno de más. ¿Por qué? Desde luego no hace falta ni en lo fisiológico, ni en lo médico, ni en lo ambiental, pero la economía no tiene fin. Y esa es la oportunidad para... Unos me toman mucho el pelo que el fin del capitalismo, antes veremos el fin del mundo que el fin del capitalismo y no sé qué, tantas bromas con el capitalismo. A mí ya no me hace mucha gracia. Llamas capitalismo, llámale a lo que quieras, pero tenemos una Carta de Derechos Humanos y no la estamos cumpliendo. Es una referencia que tiene un montón de derivadas positivas en resolver estos problemas. Podríamos hablar de desinformación, el derecho al conocimiento, en fin, un montón de cosas que vas bajando y son A, B y C, 4 cosas básicas que están erosionadas y que no las estamos arreglando y todo lo que venga a continuación pues va a mal. Aquí primero, luego aquí. Bueno, muchas gracias por la charla, muy interesante. Y, digamos, me parece muy interesante todo lo que has contado y seguramente estoy de acuerdo en prácticamente todo, pero no me parece realista. Es decir, la única solución que hay, puesto que ni el planteamiento de invertir en renovables, circular y tales, son como una pequeña puntadita, pero no es la solución. La solución consiste en esos igualdad, que la economía o que los grandes millonarios no sean los que controlen, que nos aceptemos rebajar nuestro nivel de vida, porque al final es eso, los que estamos arriba, porque también hay gente que está muy abajo y que a lo mejor quisiera también tener unas facilidades, una vida más fácil, ¿no? Entonces,
me parece una utopía, básicamente. Y ojalá me digas que no es así, pero yo no lo veo viable, vamos. Fíjate, Edgar Morin tiene, no sé si lo conocéis, tiene 101 años y sigue haciendo libros. Edgar Morin tiene una frase que me gusta mucho, que dijo: seamos realistas, qué utopía. Y yo me quedo con eso porque si no piensas en alto en algún momento, ya vendrá Pedro con las rebajas. Y si empiezas así, bueno, Pedro, perdón. Podemos aspirar a esto porque es realista y nos quedamos en esto. Y si aspiramos a esto, ya vendrá la realidad y nos quedamos en esto. Para mí el desafío principal no es ni tecnológico ni científico, sino está en la narrativa, en la motivación y en la emoción. La ciencia, el conocimiento, forma, pero no transforma. Ya podemos pensar que no vamos a transformar nada. La ciencia lo más que genera es movimiento browniano, es decir, gran agitación. Pero la transformación social se hace con emoción. Así que yo, por lo que veo en tu caso, no he logrado, pero me afanaré, en generarte la suficiente emoción para que hagas tuyo parte de lo que aquí haya podido decir y digas: no sé cómo, pero esto hay que hacerlo y creo que podríamos. Creo que las vueltas a esto las tenemos que buscar en todos. Fíjate cómo lo has planteado, que es un planteamiento muy común y que muchas veces cuando me falta el colacao me vengo abajo y caigo en tus palabras, ¿no? Hay que, ¿cómo lo has dicho? Que hay que reducir. Hay que reducir. Le has puesto unos términos, ya das por hecho que cambiar. Esto es perder, es empobrecer. No sé cómo lo has dicho, pero todos entendemos lo que queremos decir. No, el decrecimiento económico no es prescindir, es ganar otras cosas. Si valoramos esas cosas, nos dará igual no ir de vacaciones al Caribe, porque hay una oferta ahora mismo para el Caribe que por $80 te vas y vuelves. Pero la gran, digamos, afrenta o gran desafío sería no ir al Caribe pudiendo ir. Y no ver eso como un decrecimiento personal y como un volver a las cavernas, sino al revés, como un empoderamiento. ¿Y si me dedico al turismo local? ¿O y si veo todo lo que voy a poder hacer por no hacer eso? Y el darle la vuelta a la motivación, si esto es un tema de motivación. Con motivación y narrativa apropiada somos capaces de lo que nos dé la gana. Entonces, ¿hacer realista una cosa que ahora es idealista? Pues sí, o no. O sea, yo si no queremos, yo me pego el tiro en el pie. No te he convencido, si yo tampoco quiero convencer. Yo pongo piezas, ¿no? Pero digamos todo lo que podemos ganar si hacemos las cosas de otra manera. Entre otras, aunque no alcancemos el objetivo, mirad, estamos tan obsesionados con el objetivo que estamos secuestrando el presente. Una cosa es tener una meta, a dónde quieres ir, bueno, que trace tu rumbo, y otra cosa es que si no lo consigues, a la mierda. Nos han enseñado desde pequeñitos a meternos solamente en las guerras que podemos ganar. No, lo siento mucho. Esta guerra es posible que la perdamos, pero no pasa nada. Si tú llegas al fin, la especie se va a extinguir. Todas las especies, el 99,999% de las especies están extintas. Así que nos extingamos, lo más normal del mundo. Pero no hay que darse prisa, ¿no? Vamos a estirar el chicle de la evolución y vamos a intentar vivir como el tonto del Homo erectus. El Homo erectus vivió 2 millones de años, nosotros llevamos 300.000 y no sé si damos para otra vuelta. Pero vamos a estirarlo. Entonces nos extinguimos, pero no es lo mismo extinguirse pasándolo bien que extinguirlo diciendo, una autocracia tremenda en la que unos matan a otros. Eso no mola, ¿no? Y si imagínate que, pasándolo bien, de otra manera, más sostenible, va y estiramos el chicle y vivimos más años. Anda, que vaya sorpresa se llevaría Musk y Trump. O sea, yo lo que digo es, dosis de, no ya optimismo sin más, sino de humor, mucho sentido del humor, porque sabemos cómo hacerlo, y no lo queremos hacer. Entonces, ¿cómo querer? ¿Cómo hacer que queramos? Le da sentido a la vida. O sea, el sentido de tu vida es encontrar por qué voy a querer vivir bien, pero bien, del verbo bien. Yo bien, tú bien. Nosotros bien.
y hacerlo de uno. Esto necesita narrativas diversas, que cada uno y cada en su sector y tal diga, vale, es imposible. Mira, al Everest sin oxígeno, lo pongo mucho como montañero, me encanta el Everest sin oxígeno se subió porque no sabían los alpinistas que era imposible. Técnicamente en ese momento no daban las cuentas y decían no se puede subir. Y subieron, y ahí arriba, no sé si se llegaron a fumar un cigarrillo, pero casi, llegaron allí sin oxígeno. No digo que lo vayamos a conseguir, pero los escaladores no siempre lo hacen por llegar a la cumbre, sino por el reto de estar allí. No sé, bueno, son piezas. Gracias por tu presentación y por el trabajo que haces de visibilizar el problema. Yo te quiero preguntar por la economía circular. ¿Crees que no es parte de la solución, que podríamos contribuir de alguna manera desde el mundo científico? Sí, sí. O sea, como parte de la solución, por supuesto. ¿Por qué? Porque es una... Circular no existe, ¿no? Porque todo reciclado, reutilización tiene un consumo adicional de energía. Hay una parte, el papel, por ejemplo, que parece que lo más reciclado no admite más de 6 o 7 vueltas porque la fibra se desorganiza. En fin, circular no. Pero circularizar la economía te permite bastantes cosas. Ir bajando tu huella per cápita, que es uno de los problemas más apremiantes. Así que claro que facilita, pone unas condiciones mucho más amigables para tomar decisiones paralelas y a veces más profundas. O sea, me parece muy importante, igual que las energías que llamamos renovables. Claro, es más limpio generar 1 gigavatio con un molino que quemando petróleo, pero no es limpio del todo, con lo cual no pensemos, ¡hala, venga energía!, que es lo que estamos un poco haciendo. De acuerdo, gracias. Muchísimas gracias por una... ¿Cómo definir? No sabría decirlo. La incompetencia conduce a la... no sé, a la radicalidad, y yo soy un radical, y creo... ¿Pero no eres incompetente? No, debe ser esa la causa. Y el panorama que yo veo en los últimos decenas de miles de años es que la humanidad se organiza de una manera que la distribución es la de Pareto, de potencia, y nunca cambia. Y estos periodos que has sugerido pues van y vienen, y la sociedad no mejora mucho porque recae en sus antiguos errores. Sin embargo, la tecnología no para de crecer. O sea, los responsables no son los científicos y los tecnólogos, son otros. Y eso que quede claro. Total. En cualquier caso, mi reflexión es que con esta materia prima no se puede hacer mejor pan. O sea, entonces, la pregunta es, los científicos que lo han analizado ven que puede haber alguna fluctuación de alguna magnitud que arregle el problema, o si no, ¿cuántos años nos queda hasta que felizmente nos extingamos? Porque el planeta se la trae al pairo. Total. Si estamos o no estamos. Que la biomasa esté por encima o por debajo de las materias organizadas. Las materias organizadas como el cemento y el vidrio y el otro estaban ahí. O sea, no están superando la biomasa, está su organización. Pero las materias siguen las mismas. Entonces, ¿cuándo nos acabamos para que esto empiece a tener una solución y el planeta se vuelva a reorganizar? Y si hay un poco de suerte, con una estructura distinta que genere otras especies que no compitan para sobrevivir de esta manera. Bueno, de lo que dices hay varias piezas muy interesantes. Lo último que has dicho de competir, termodinámicamente se puede demostrar que la colaboración es una manera mucho más eficiente de utilizar los recursos. No es una ideología marxista-leninista, que también puede serlo, pero las empresas, el sector privado, el sector financiero y, por ende, una amplia parte de la sociedad piensa que hay que competir y que la ley del más fuerte y que la competitividad, y eso hace desperdiciar muchos recursos. Si lográramos ese modelo que trasciende, digamos, a la dinámica entre empresas, sino que ya está muy imbuido en la sociedad, cambiarlo, ya estaríamos también ganando tiempo y eficiencia en el uso de los recursos. O sea, fíjate de las cosas que has dicho. También has dicho que la tecnología y el desarrollo no para de crecer, efectivamente. Pues a lo mejor resulta que en estos ciclos más sociales, culturales, civilizatorios, en uno de esos la tecnología nos pone en otra circunstancia, ¿no? De hecho, la globalización que tenemos ahora se pone como una amenaza, pero también se pone como una posible solución. Ahora podemos tomar una decisión global ante un problema global en tiempo récord,
por la interconexión que hay entre las personas y entre las instituciones. Entonces, se abren nuevas oportunidades que el ser humano, que la civilización humana nunca ha estado expuesto. ¿Que pensar que volveremos a caer? Pues sí, es un escenario y bastante probable a juzgar por lo que ha pasado otras veces, pero hagámoslo un poquito más probable el no caer y que cada uno desde su ámbito piense cómo podemos hacer un poco menos probable caer. Cómo he visto que en mi ámbito, sea político, social, tecnológico, humano, ¿por qué han caído las cosas? La corrupción, el mal uso de tal, el agotamiento de los recursos. Bueno, pues cada uno ponga un poquito como su contribución, quien dice cada uno, dice cada sector, cada país, cada área, si es que lo que queremos, pero es que antes del cómo, muchas veces nos vamos al cómo, porque somos muy de cómo. ¿Y esto cómo se hace? Pero antes del cómo, es la pregunta del filósofo, ¿para qué? ¿Realmente queremos? ¿Qué queremos? El problema es que igual que los recursos están distribuidos en una ley de potencia, el poder de decisión también lo está. Los que quieren siempre son una inmensa minoría. Bueno, pero es inmensa. Inmensa en el sentido de precaria. Inmensamente precaria mayoría. Bueno, a ver, hay varias piezas que yo creo que serían importantes que tuvieran lugar. Una de ellas es que la mayoría deje de ser silenciosa, y eso es un estado como el spin. O sea, o está silencioso o no silencioso, tampoco requiere mucho más. No estoy diciendo que la gente todas escriban un libro o hagan un vídeo o grandes manifiestos, no, simplemente que te signifiques. En una red social basta con un pulgar así, o en la peluquería con que estás escuchando estupideces al lado, simplemente digas, eso, la ciencia, esa mayoría silenciosa, ya también hay matemáticas de esto en la Universidad de Exeter, el profesor Lenton y otros están estudiando los puntos de inflexión que se estudiaron para el cambio climático y tal, se pueden modelizar y se están modelizando para temas sociales. Y se ven que no hace falta tanta gente que cambie, no necesitamos una mayoría amplia. Una mayoría que deje de ser silenciosa genera esas condiciones para que un 10, 12, 13%, en algunos modelos se van hasta el 18% de gente con un cierto liderazgo y empuje, con una autoridad natural, no con poder, sino con autoridad. Es que, ojo, porque aquí se van separando, se van abriendo mucho. El poder ya no está relacionado con la autoridad. Pero eso es otra cosa que ocurre a lo largo de la ciclo de la historia. Cuando la sociedad se acerca a su fin, es decir, nosotros ahora estamos viendo los límites planetarios, a la gente sin llamarlo así, te das cuenta, ¿no? El experimento del Reino Unido, claramente, separarse tal, es un experimento que no tendríamos dinero para crearlo. De una manera u otra, todos estamos percibiendo con más detalle, más objetividad, que nos acercamos a un cierto fin. En ese momento predominan las autocracias, siempre lo han hecho. Predomina el miedo de decir, ostras, me voy a quedar sin lo mío. Los que estaban al mando no se coscan, así que autoritario, el 43% de los jóvenes apoyarían una dictadura militar. O sea, estas cosas ya han ocurrido otras veces, pero podemos, si la mayoría deja de ser silenciosa, contrarrestar lo que estamos viendo ahora de la violencia, los negacionistas, el odio. No son más los que odian y los que gritan, simplemente no tienen contrapeso. Y el contrapeso podría ser simplemente que la mayoría deje de ser silenciosa. Y si no lo logramos, no pasa nada. Es que ¿cuándo se vuelve la gente valiente? Cuando no tiene nada que perder. Si yo no quiero abusar del diagnóstico horrible en el que estamos, solo lo pongo un poquito para no angustiarnos, pero cuando te das cuenta en fin, de que ya la cosa está muy mal, dices, a partir de aquí todos son ganancias. A mí me encanta esa frase de Mújica, ¿no?, que decía, nacemos desnudos, así que una simple camiseta ya es ganancia. Pues, o sea, vamos al cataclismo a toda leche, cualquier cosa es ganancia. Si vamos al mismo cataclismo pero lo estamos pasando mejor, pues mejor. En lugar de que el cataclismo, otra de las preguntas que te hacías, que se la hace mucha gente, hay una parte de la ciencia que yo creo que ha perdido fuerza, que era la de ¿hasta cuándo o en qué momento? ¿No? Entonces se ponía 2035, última fecha para el equilibrio climático. Claro, eso está
cuajado de incertidumbres y ha generado mucho descrédito de los científicos que se embarcaban en decir ¿hasta cuándo? ¿Pones fechas? A mí cuando me preguntan si estamos a tiempo, yo respondo inmediatamente sí. Luego, como los gallegos, le hago la pregunta de ¿para qué? Y entonces me enzarzo retóricamente, es decir, siempre estaremos a tiempo para algo, pero nos vamos quedando sin alguna cosa que ya no es posible porque no tomamos la decisión hace 10 años con el Acuerdo de París o lo que fuera. Pero mientras podamos estar de pie y podamos contar la historia, poder vivir para contarlo, pues ni tan mal. Y a partir de ahí, positividad, humanismo y otra serie de ingredientes que se nos olvidan porque somos muy tecnócratas, unos lo ejercen profesionalmente y otros simplemente lo hemos dado un poco por hecho, pues desengranar eso. Necesitamos, mira, si me pongo poético, en el libro de la recivilización lo desarrollo con más detalle, pero la humanidad en estos 10.000 años más o menos desde el Neolítico ha protagonizado 3 grandes éxodos, 3 huidas que ahora tienen que ir acompañadas de 3 retornos, 3 grandes retornos. La primera huida fue huir de la naturaleza. Fijaros el manifiesto que os ponía, escrito hace nada, pero desde que el mundo es mundo, la civilización es civilización, huir de la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando llueve nos mojamos, entonces hay que protegerse. La naturaleza es hostil, hay que dominarla. Luego tenemos el Génesis, que te dice sobre poneros encima de todas las demás especies, que eres la que mola. Entonces la naturaleza es aquello externo a lo que combatir. Primera gran huida. Segunda huida de los demás. Ya se dice que si quieres ir rápido, ve solo. Y te enseñan desde pequeñito a correr. No se sabe a dónde, pero tú corre, para ser el primero. El día que desaparezca el premio al mejor niño o niña de la clase, y la sociedad habrá evolucionado, porque lo que mola es que sea la mejor clase. Pero eso requiere ese retorno. Y el último de los retornos, o ahora huida todavía, es la huida de nosotros mismos. No estamos bien de la cabeza individualmente. Y esto, que lo podemos decir así y tal, los informes anuales de salud mental revelan que sobre todo en el norte global no nos hemos repuesto de la COVID. Desde entonces vamos cada vez peor, por mucho Lexatin y pildoritas que llevemos en los bolsillos. Estamos mal de la cabeza. Entonces lo primero es arreglar tu cabeza individualmente. Tú, estate bien. Porque si no estás bien, ni vas a traer motivación, ni vas a poner soluciones, ni vas a ser parte de la solución. ¿No? Ya te dicen cuando un avión se cae, que se caen muy pocos por lo visto, ponte tú la mascarilla de oxígeno primero antes de ayudar a nadie. Entonces, los 3 retornos son, primero tú, cuídate, sé buena gente, sé la mejor versión de ti, luego procura que la sociedad funcione otra vez como sociedad, si es la que nos permitió llegar aquí, y todavía nos permite, ¿no? La confianza en extraños genéticos, tantas otras cosas. Recuperemos bien eso, y después retornemos a la naturaleza y dejemos de avasallarla, pero no porque te gusten las orquídeas, sino porque es que somos naturaleza y es que la naturaleza, poco que hagas, te devuelve con creces lo que hacemos. Esos retornos tienen, yo creo, que ir en esa secuencia y mola hacerlos. Si llegamos hasta donde lleguemos y si nos extinguimos por el camino, pues nos hemos extinguido. No sé si te ha ayudado a pensar un poco distinto, no tanto solución, sino mejor, que comemos ahora con mejor humor. Muchas gracias por la charla, la verdad que ha sido muy interesante. Gracias. Pero yo me considero, por así decirlo, un tecnooptimista y venía aquí a escuchar pues, argumentos que fueran en contra del core que es el tecnooptimismo. Y quería saber tu opinión sobre algunas cosas que se dicen y ver cuál contraargumento podrías tú tener a esas cosas. Por un lado está el hecho de que siempre se mencionan el número de muertes por los efectos del cambio climático, pero nunca se acaban resaltando el número de muertes que ha salvado, vidas que ha salvado el desarrollo tecnológico. Estamos en un mínimo de número de niños de mortalidad infantil o el desarrollo de distintos países en África. O también ha sacado la charla mencionando las predicciones del Club de Roma, pero yo creo que eso es un claro ejemplo de cómo la comunidad científica en un momento determinado hizo predicciones que gran parte han sido erróneas, como decir que los recursos de petróleo o de oro se iban a acabar o que la Tierra no iba a ser capaz de soportar pues el número de millones de personas que ahora mismo vivimos. Y no sé, o sea, yo como el argumento de tecnooptimista lo que afirma es que
la ingenuidad humana es capaz de adaptarse a las condiciones del entorno y que si confiamos y somos capaces de, igual mediante el capitalismo, distintos sistemas de desarrollar las tecnologías, los problemas que se mencionan aquí acabarán siendo resueltos. Mira, como especie y luego también como civilización somos unos cracks de la adaptación. ¿Qué es adaptarse? Sobreviene un problema y nos adaptamos. ¿Qué es la tecnología? Hay un desafío o un problema, véase una enfermedad infecciosa, desarrollas una vacuna, pero ya la desarrollas después. La adaptación es una respuesta a algo que ha ocurrido. Los escenarios climáticos de recursos, el consumo per cápita, te muestra que es como el dibujo este de la ola, ¿no?, del tsunami que viene detrás del cambio climático y por encima. O sea, realmente la matemática te dice que es que no vamos a poder adaptarnos, que no está mal adaptarnos y que nos adaptamos súper bien. Mira las olas de calor, nos hemos adaptado estupendamente. La ola de calor del 2003 mató a 70.000 europeos. Ahora tenemos más olas de calor y solo matan en España a 5.000. Eso lo ha ganado la tecnología, y también no solo la tecnología, sino el comportamiento integrado. La sociedad está más consciente, las alertas meteorológicas van mejor y hay refugios climáticos. La ciudad de Barcelona puso los primeros, todo el mundo se partía de risa, ¡qué ridículo! Bueno, eso le ha salvado vidas. Y ahora Valencia tiene uno, y el año pasado Mazón, que es un personaje curioso también, ¿no?, pues dijo que no se ha usado para nada los refugios climáticos de Valencia, y todos le decimos, ¡qué bien tener refugios y que no haya que usarlos, como si tienes un salvavidas y no se está ahogando nadie! Pues bien, ¿no? Bueno, jugársela a la adaptación en los tiempos en los que estamos con cambios exponenciales, la ciencia se ha quedado muy corta estimando los escenarios climáticos, porque los efectos en cascada, no te quiero hablar de los efectos en cascada, el permafrost, por ejemplo, nos está dando muchas sorpresas, porque es uno de esos clásicos efectos que no tiene regulación, que más lleva a más y lleva a más. No hay un feedback negativo en todo el ciclo. Cuando aumenta la temperatura se funde el hielo, al fundirse el hielo se liberan gases de efecto invernadero, más calor, pero es que además ya las superficies que hay debajo son más oscuras que la que había y absorbe más radiación, más lleva más, y por eso el Ártico está a 4 grados, nosotros estamos a 1,5 de calentamiento. Quiere decirse que la ciencia se ha quedado pelín corta, pero aún así te dice, ojo, margen para la adaptación. O sea, no es que no haya que adaptarse, y lo hacemos fenomenal. Fíjate la diferencia de temperatura, de ingreso en hospital entre La Coruña y Córdoba. Córdoba, 35 grados. La Coruña, 24. Esa diferencia es tecnología, es adaptación. A lo de La Coruña tienen todo ese margen para adaptarse hasta que los de Córdoba. Pero ¿y los de Córdoba? La adaptación tiene un techo. Entonces, y la tecnología abre techos. Los dos ejemplos que has puesto se pueden no tanto contraargumentar. Yo creo que en temas complejos es muy estéril ver quién tiene razón, porque probablemente todos tienen algo de razón. Por eso es un tema complejo. Y es bonito que lo sea científicamente. Es un poco incómodo a la hora de tomar decisiones políticas. Tema de muertes. La esperanza de vida en el siglo XX se duplicó. Prácticamente. Empezamos con 40 años y acabamos casi con 80. Bien. ¿Qué le pasa a la esperanza de vida ahora? Lleva años estancada, tendiendo a bajar. Por primera vez en la historia de la humanidad, desde luego de la historia reciente, pero desde luego si la retrotraes, nuestros hijos van a vivir menos que nosotros. Esto es muy poco, no es que vayan a vivir mucho menos, pero ya estadísticamente es un punto de inflexión. Dices, anda, ¿y qué pasa? ¿Que la medicina no sigue haciendo progreso? Ya te digo que sí sigue haciendo terapias génicas, nuevas vacunas, se va avanzando muchísimo, pero el deterioro ambiental va más deprisa que la medicina, logrando mejoras. Que no pare la medicina, pero lo que realmente cambiaría el signo es cambiar el deterioro ambiental, va más rápido. Entonces, teniendo razón en lo que dices, falta la perspectiva de qué muere la gente ahora. Y muere muchísimo. Los cánceres, el 80% de los cánceres tienen un origen ambiental. La medicina de ahí poco puede hacer, es un tema casi... Lo ambiental es casi un tema social. Entonces, ahí está... ¿Cuál era el otro ejemplo que también tenía algo que decir, que habías dicho? El Club de Roma. Bueno,
el Club de Roma, si te paras a pensar, es muy llamativo lo que ha fallado, pero la mayoría de las cosas ha acertado. Te propongo que veas todas las cosas que dijo, pero es un poco lo que antes estaba comentando al compañero, cuando se ponen fechas te la juegas mucho. Antonio Turiel, por ejemplo, ha hablado del fin del petróleo y bueno, ha tenido que ir refinando, pero más o menos en lo grueso estaba acertando y ha ido acertando. Con las predicciones climáticas, la mayoría aciertan, pero claro, algunas veces fallan y nos quedamos con los fallos. Que oye, que no está mal, porque si ha fallado es que ha ido mejor. Pues me alegro, si yo no deseo tener razón. Si ojalá esté equivocado, todo lo que haya dicho esté mal y podamos irlo a celebrar, ¿no? Pero, por desgracia, si lo miras un poco críticamente, tendemos a acertar. El petróleo, el barato, ya se ha acabado. El petróleo, ahora hay una curva así de la energía que te cuesta sacarlo, y la energía cada vez cuesta más. Estamos ya en un punto en el que una buena parte, no sé el valor, pero más de la mitad por seguro, y de luego de los nuevos yacimientos, pero claro que queda mucho, en todo el Oriente Próximo queda muchísimo petróleo. Los Emiratos Árabes tienen una reserva de petróleo mayor de lo que han sacado, pero sacarlo cuesta energía, ya no es tan fácil como antes. El fácil de sacar ya se ha sacado. Todo el petróleo este de shale, ¿cómo se llama? El de los... no fracking, el de las arenas bituminosas, también el fracking, pero bueno, las arenas bituminosas y el fracking son formas de extraer ese petróleo que cuesta mucho, pero es que... Y España tenía muy claro que no queríamos fracking. Entró el fracking en España y en pocos años, oposición total de la ciudadanía, no queremos fracking. Putin invade Ucrania, bueno, el fracking si lo hacen en Estados Unidos y le compramos petróleo a Estados Unidos que viene de fracking. ¿Por qué? Porque el no fracking te cuesta una energía tremenda y el fracking nos está costando. Mira, una de las esperanzas de Trump, que podemos tener las personas sensatas, es que no va a poder hacer ni la mitad de lo que está prometiendo. Aunque con la mitad que consiga ya nos va a liar el planeta bien. Pero vamos, el drill, baby, drill. Pues mira, ni drill, ni baby, ni drill. Porque está la economía del mercado, la misma que en su día Bill Clinton dijo es la economía estúpido, pues ahora le diremos a este hombre no hace falta argumentar mucho, pero estúpido, está claro que para algunas cosas, ya le están diciendo la energía renovable produce vatios más baratos que con el drill, baby drill. Entonces, habrá petróleo que no se sacará, habrá extracciones y habrá amigos suyos, como esa compañía que ha puesto la demanda a Greenpeace, que no podrán hacer negocio porque es más barato y por tanto se impondrá en algunas cosas la sensatez de los jueces, por un lado, porque ya hay leyes. Esta mañana ya también se ha publicado otro frenazo. Ayer le pararon los pies con derecho internacional, ¿no? al tema de la ONU y Ucrania y demás. O sea, todavía queda algún contrabalance, pero un contrabalance tremendo es la economía. Y habrá frenazos a ese petróleo que sale caro. No es que se haya acabado. Cuando se dice el fin del petróleo se refiere al fin del petróleo barato, que da mucho petróleo, pero fin del petróleo barato. Y ese ya no estamos ahí. Pero tienes un poco de razón, o sea, no quiero decir que estás todo equivocado. Es más complejo, pero tenemos mucho que perder pensando que la tecnología nos va a resolver. Pensemos que la tecnología llega tarde. Y para cuando está, como la de... ¿Perdón? No, yo no digo de limitarla. La tecnología que se desarrolle, pero confiar, poner nuestros huevos en la cesta de la tecnología para resolver problemas que son humanos, que son políticos, que son sociales, es un tiempo muy valioso que estamos perdiendo en una tecnología que no tenemos. El hidrógeno verde es fantástico, pero no va a ser una solución a todo, es una manera de transportar energía, que vendrá a enriquecer y ayudarnos en el... Sí, pero no es la solución. Por un momento te lo vendían como ya con hidrógeno verde, y España además, donde está posicionada. No, pero es que eso nos pasa constantemente. La energía nuclear de fusión, pues claro que va avanzando, pero todavía no produce más energía de la que nos cuesta, pero indudablemente ya tenemos el gran sol en China, que es una pasada lo que se está haciendo con fusión. Uno de los socios muy grandes era Rusia. Había 8 países y uno de ellos era Rusia. Ese holding con Rusia ahora pues no avanza, claro. Entonces, no hagamos cuentas con lo que no tenemos.
Hagamos cuentas con la tecnología que hoy que tenemos. Y yo soy partidario de usar la tecnología, la que tenemos. Y sabiendo la responsabilidad. El vidrio, maravilloso. Estos vidrios que se cambian por la luz y se hacen como una gafa de sol y no sé qué, anda que no ahorran energía en un edificio. Tecnología maravillosa. Pero no pongamos ni uno más de los que haya que poner. Por eso, porque es que cuesta dinero y energía y... Entonces, no pensar, ¡ay, llénalo todo de vidrio! Ya que poníamos el ejemplo de vidrio. Porque eso tiene una huella. Y a lo mejor hay muchas casas que con un vidrio no ultracosmogónico o sin vidrio, ni tan mal. Pero eso requiere un marco metacognitivo, por decirlo en plan pedante, un poco más amplio. No estar centrado, tengo este problema, esta solución. Sino, vale, sí, pero es que esa solución me genera en cascada otros problemas a otra escala en la que tenemos que estar pensando todos. Y ahí nos hace falta la mirada interdisciplinar real. No sé, bueno. ¿Tienes alguna pregunta por aquí? No. Pues Mar, y ya terminamos. Muy bien, yo encantado. Gracias por vuestro tiempo. Yo solamente quería hacer un remarque porque me ha parecido que apreciar una cierta dualidad entre los que se sientan en las mesas de decisión, que si son ingenieros, son no sé qué, ojalá fueran ingenieros físicos y químicos, generalmente suelen ser registradores, estas cosas, ¿no? O sea, que son mucho más inútiles. Pero yo no, o sea, la dicotomía entre el bien y el mal no la veo con un paralelismo entre la gente que sabe de tecnología o que la desarrolla y los humanistas. Yo creo que no se puede olvidar que en parte por el rol de los humanistas se está construyendo este relato que nos tragamos todos tan estupendamente porque están contribuyendo, pues eso, a la posverdad, ni más ni menos. Y que toda la vida ha habido humanistas buenos y malos, que han estado los estoicos, a los cuales deberíamos devolver, pero también han estado los sofistas. Y ahora mismo te pasa exactamente igual. O sea, que cuidado con los humanistas que sientas a las mesas, porque pueden ayudar perfectamente a desarrollar un relato que nos traguemos todos, justamente porque hay gente que conoce muy bien los mecanismos sociales, ¿no? Muy de acuerdo. Nada más que quería... No, muy de acuerdo. Cuando decía que no están, que en los órganos de, más que de decisión, en los comités asesores, ¿no? Se monta ahora un comité asesor para la DANA, un comité asesor para la pandemia, hay momentos, y son muy tecnócratas y faltan humanistas. Es verdad que a ver qué humanistas pones... Eso que están los que escriben las conclusiones de esos comités, que entonces generalmente están muy apegados por el poder y desarrollan un relato de posverdad total que cuela muy bien en las regiones de la sociedad porque la conocen muy bien. Es decir, yo muchos de ellos entiendo que son puramente colaboracionistas. Ya. Es a lo que voy, ¿no? Sí, yo creo que la mirada independiente de filósofos, mirada independiente de especialistas... También de los tecnólogos. Claro. Lo importante es tener gente independiente y buena gente. Yo creo Pero es que muchos tecnólogos, por seguir tirando un poco de ese hilo, tienen mucha razón en que, además, si he caído en eso, no es algo que me guste de buenos y malos, porque aquí todos siendo buenos puedes acabar siendo malo y al revés. O sea, pero creo que abusamos de un determinado tipo de consultante o de asesor, ¿no? Y muchas veces los asesores tienen unas deudas económicas para mantener su... tienen... Claro. Entonces, si tú le das a un comité a elegir y el comité está compuesto por personas que sus proyectos, su visión va de remaches y ecuaciones diferenciales, lo va a resolver por ahí. Yo lo que digo es que estamos ante un problema de la humanidad y muchas veces en soluciones, digamos, difíciles como esta, estamos poniendo demasiado tecnócrata, algunos buenos y otros no tan buenos, pero demasiados. Y nos falta un balance. También tienes razón, que no lo he desarrollado, que mucha de la ideología también tiene una parte humanista turbia. Sí. Nada más que eso. Sí. Me ha encantado, Para el tercer tiempo. Una pregunta y respuesta. Venga. Venga, lo intentamos. Va, dale, ya que estás. A ver, hay varios escenarios. Los científicos ante cosas complejas siempre empezamos a abrir
distintas opciones o planes o estrategias, ¿no? Y ninguno de ellos tienen por qué ser excluyentes. Podemos hacer el A, además el B, además el C, ¿no? Seguir haciendo algunas de las cosas que estamos haciendo, pues probablemente es lo que toque, pero vamos viendo que va mal, y más ahora con el deterioro de la democracia y demás. La autocracia que estamos viendo de facto, incluso en Europa, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, en Argentina, por supuesto, y se va a ir imponiendo en esta situación, nos hace tener que pensar un poco a la desesperada, en alternativas más radicales. Por eso digo que el decrecimiento es abundancia radical, para provocar. Para decir, ¿cómo? ¿Decrecimiento económico, abundancia radical? Y digo, si me das tiempo te lo explico, pero de momento es que creo que tenemos que ser un poco más radicales. Es una opción. No digo que los que son, digamos, disciplinaditos y tranquilos y no quieren estar incómodos, que sigan haciendo su trabajo, pero que no se descuiden ni un minuto, que cada línea que escriban nos hace falta. Pero creo que muchos tenemos, no mayoritariamente, pero unos cuantos en distintas áreas, tenemos que ser un poco más radicales. La radicalidad puede ser creatividad, cosas que no se nos habían ocurrido, cabos que están sueltos y que nadie los había visto porque en ese área nadie miraba. Tenemos que ser más creativos y más radicales. Artistas y científicos somos dos áreas en las que la creatividad y la radicalidad mola. Es que va de eso nuestra profesión, en cierto modo. Joder, pues contagiemos eso más a la gente. Y ahí hay cosas que podemos pensar de esa forma un poco radical. Creo que, sobre todo, tenemos que no descuidar la motivación. Tenemos que revisarla casi cada mañana. ¿Por qué hacer esto? Si realmente nos apetece hacer, ¿qué es esto? Arreglar el mundo. Mis hijos se descojonan. Y me dicen, ¿qué, papá? ¿Arreglar el mundo? Y digo, sí. Y por la noche, claro, la pregunta es, ¿sí? Yo lo he logrado. Pero ese es a lo que digo, radical es ver las noticias del telediario con otro ángulo. Es conectar la tecnología con la filosofía. Y esa radicalidad, de la manera menos pensada, si somos varios, uno aquí, otro allí, pues a lo mejor vamos logrando acelerar, porque yo creo que no vamos del todo mal, porque hay cosas positivas, podemos hacer una colección de cosas positivas. Para mí esas cosas positivas en muchos casos lo que van es un poco lentas, comparado con la velocidad del desastre o ahora mismo la locura de los autócratas. Entonces, esas dos velocidades van más rápido que nosotros tomando medidas en las cumbres del clima o que mejorando la tecnología infinitesimalmente para aislar las casas, que está muy bien, pero hay que dar un salto cuántico. Y creo que la sociedad está empezando, en muchos aspectos, a estar preparadas. Ojalá viniera un político valiente, pero no podemos contar con ese político valiente. ¿Qué es valentía? Y lo digo muchas veces, ¿qué es valentía para un político? Se mide cuantitativamente, es el riesgo que estás dispuesto a asumir de no ser reelegido. Se mide así en las revistas del gremio. Entonces un político que dice, me importa una mierda no ser reelegido, pero esto es lo que toca hacer por un comité asesor y tal. A lo mejor viene ese político, pero de momento no hemos generado una política que favorezca o que aumente las probabilidades de un político valiente. Así que no hay que esperarlo, pero ¿y si viene? La sociedad tiene que estar preparado. Un político que te dice, hay que ponerse mascarillas en una pandemia. Ah, tío, eso es un rollo, no sé qué. Te explica, la sociedad está preparada y dicen, mascarilla protege de virus. Hostia, viene el político, te pone las mascarillas más baratas. Cayó la medida política en un momento en que la sociedad estaba preparada. Yo creo que la sociedad va estando desigual, pero más preparada que antes para encajar. Unos por miedo, otros por listos, otros porque lo que sea, por sensibilidad, por lo que sea. Entonces, no está mal como un plan informarnos, educar, pero no pensemos que eso basta. También pensamiento radical, empujar a políticos valientes, arriesgar, pensando que no tenemos ya tanto que perder porque la cosa está chunga, pues no nos acomodemos diciendo, uy, no, que yo tengo 3 coches en casa, no voy a estar con menos. Es que a lo mejor viene un impuesto radical y ese sí que va a ser radical. No lo sé. Y que le demos vueltas en el sentido positivo, por eso la motivación no es ninguna tontería, porque estas son cosas que según cómo te las pongas a pensar, caes en cosas como las que decía aquí el compañero, es muy natural caer y decir, esto no tiene arreglo. La historia, los ciclos, si quieres ver la historia como un ciclo, que no, más bien es como una especie de espiral rara, pero si lo quieres ver como ciclos, se puede resumir de esta manera, y con esto acabo. Un momento malo, duro, genera gente fuerte.
La gente fuerte lo que genera es un momento blando y cómodo y bueno, que genera gente débil, que genera un momento malo, que genera gente fuerte, que va generando un momento fácil. Se dice de la generación de cristal que los padres trabajamos mucho y ellos nacieron cansados. Bueno, es una manera irónica, pero en el fondo es un poco eso. 40 años sin guerra en Europa nos han dejado muy blanditos en Europa. Y la sociedad del bienestar es también la sociedad del blandito. Entonces, podemos hacer, sabiendo todas estas cosas, podemos acelerar la transición a gente fuerte. Vienen curvas. ¿Qué vamos a esperar? ¿A las curvas? Sí, nos adaptamos y somos unos cracks de la adaptación. Pero ¿cuántos quedarán? La especie humana estuvo en un momento con 500 hembras reproductoras. Fíjate qué cuello demográfico. Se adaptaron ellas y los machos. ¿Eh? La gran ocasión para el planeta, ¿eh? De extinguirnos. Estuvimos a un tris. Bueno, yo creo que... Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias.